Hola. ¿Ya? Ya. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen al final de un largo día, pero creo que cierra con broche de oro. En Alfaguara hemos querido y estamos consiguiendo tener un relevo generacional de lujo, después de las grandes firmas que ustedes conocen, Carlos Fuentes, y aquí está Silvia Lemos, a quien saludamos con muchísimo cariño, Mario Vargas Llosa, Saramago, Günter Grass, Cortázar, Benedetti y un largo etcétera. Tener un relevo y una nueva horneada de escritores que no son nuevos, que ya han, digamos, conseguido eh, consagrar un poco su escritura después de varios libros, y me da mucho gusto tener aquí a Brenda Lozano y a Margarita García Roballo. Han publicado libros antes, han confirmado el valor de su escritura, y lo que queremos hacer es un poco compartir, conversar entre países, entre amigos y amigas, cómo hacen lo que hacen y por qué vale la pena leerlas. Así que sin más preámbulo, le voy a pedir a Brenda que nos cuente un poco de su libro y luego que platique con Margarita y viceversa. Le sumas, le restas y luego lo divides. No, no es cierto. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy feliz. Veo a muy queridos amigos que me da mucho gusto ver aquí. Y bueno, además, creo que me pusieron la mejor pareja de baile porque me encanta el trabajo de Margarita. Lo admiro mucho, me identifico. Y pues qué mejor que aquí poder platicar del trabajo. Entonces, bueno, primero de mi libro, ¿verdad? Bueno, mi libro se llama ¿Cómo piensan las piedras? Y se llama así porque, bueno, el último relato de los 14 cuentos que... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! Perdón, es que me emocioné mucho. Aquí están mis queridísimos amigos. ¡Ay, qué emoción! Yo digo que debería haber tequila aquí o algo, ¿no? Bueno, pues el libro se llama ¿Cómo piensan las piedras? Y se llama así por varias razones, pero bueno, la principal es porque el último cuento que está en el libro se titula así, y ese cuento se titula así porque, bueno, es la voz de una niña que está en una situación muy complicada con su madre, es una madre soltera, muy joven, que es un desastre, básicamente, es una, como dice un amigo, es una monógama serial, tiene un novio tras otro, y bueno, pues tiene una aventura ahí con un muchacho y termina esa relación y están viviendo temporalmente en la calle, en un coche, y bueno, los policías van a ver qué está pasando ahí, y la niña es quien narra esa historia al policía, ese es el cuento, y en algún punto, bueno, hay en estas profesiones muy toscas o muy rudas, digamos, con toda la reserva que tienen los policías en México como figura de abuso, pero bueno, en este cuento el policía está en un momento digamos, muy humano, eh, como por ejemplo los médicos o los abogados o los policías mismos, tienen momentos que más allá de su profesión, digo, dan una noticia pues ruda, una información severa, grave, que tiene implicaciones también para la familia y tal. Y ese es un momento en donde entra más, digamos, una relación humana, más allá de la profesión, ¿no? Entonces es un momento en donde el policía está separando a la madre y a la hija de esta situación más complicada y bueno, pues en ese como buen hondismo del policía le dice a la niña que trae una camiseta con un delfín y le dice, ay, tú sabes que los delfines son los animales más inteligentes, ¿no? Así como tratando de ser buena onda, y la niña, que le da varias vueltas a los adultos que tiene a su alrededor, le dice,
¿Y cómo sabes cómo piensan los delfines? ¿Por qué me dices que son los más inteligentes? ¿Y cómo piensan los perros? ¿Y cómo piensan las piedras? Es decir, viene una pregunta que hace una niña como muy sencilla, que además a mi parecer desplaza también el punto de vista, ¿no? En el momento en el que uno se cuestiona cómo piensa el de al lado, incluso la persona que amas, hay ahí también un misterio, ¿no? Nunca vas a saber del todo cómo piensa quien está al lado de ti, y creo que el ejercicio de la ficción también tiene mucho de eso. Perdón, estoy un poco como adolescente y así emocionadísimo y tratando de contarles muchas cosas, como después de regresar del campamento, de que todo lo que pasó, Oye, probablemente la voz de tropiezo la mucho. niña, Brenda, ¿es azarosa o te gusta la mirada infantil? Pues me interesaba sobre todo que en este libro hubiera, ya te paso el balón, querida, sobre todo me interesaba que en este libro hubiera muchas voces. Hay una fotocopiadora que tiene un monólogo. Hay, por ejemplo, abre la historia con una viuda que acaba de perder a su pareja, que tienen una reserva de elefantes, que es una historia que me encantó, de que los elefantes también tienen un rito, un luto muy parecido al humano, en el que estos animales de toneladas rodean al cuerpo de, bueno, al elefante tendido durante varios días. Y este hombre que cuidó de ellos durante mucho tiempo, cuando murió, los elefantes rodearon su casa y estoicamente y a mi parecer como una imagen muy fuerte, rodean la casa del hombre como si fuera uno más de la manada. Entonces me interesaba más que fuera como distintas voces, como cosa que no sé si en una novela, o bueno, no sé, en este caso, claro que en una novela también puedes tomar distintas voces dependiendo de cómo la hagas, ¿no? Pero en este caso me interesaba que fueran como voces muy distintas y bueno, más o menos por ahí va. Okay. Y perdón, te le paso. Bueno, gracias por estar acá. Yo igual tengo que decir que es como que estoy muy tentada a hablar del libro de Brenda, porque me encantó, lo leí hace muy poco, porque no lo tenía físicamente, y a medida que te escuchaba hablar quería como completar lo que ibas diciendo con observaciones, porque la verdad que es un libro muy rico en muchos sentidos, no solamente por la cantidad de voces que tiene, sino porque tiene algo que yo también había leído su novela anterior, soy fan de Brenda, y hacía algo en su novela que acá se repite, pero con una maestría como infinitamente como más elevada, digamos, como un escalón más en eso, y es la cantidad de tiempos verbales que usa, por ejemplo, indistintamente en fragmentos, nada, muy cercanos entre sí. Entonces uno como que dice, wow, es como abrumador y eso, como muy rico en muchos sentidos. Hablabas de los puntos de vista, hablabas de las voces. Yo creo que agregaría el uso de los tiempos en tu libro, me parece realmente como muy innovador. Además, no vi mucho, y como que da también cierta idea de libertad narrativa que uno no está tan acostumbrado a encontrarse, ¿no? Que alguien sea tan osado como para usar todos los tiempos verbales en un párrafo, me parece como algo digno de resaltar. Bueno, ese es el libro de Brenda. El mío se llama Tiempo Muerto, pero no tiene tantos tiempos verbales. Es un libro sobre... A ver, en realidad el libro es como una excusa, el argumento del libro es una excusa para hablar de los temas que a mí me interesaba hablar en el momento en que estaba pensando el libro. Uno siempre tiene como temas muy recurrentes. En ese momento tenía una gran fijación con el tiempo, el paso del tiempo. El paso del tiempo en todos los sentidos. Sobre todo, en este caso, está situado en un vínculo afectivo, en una relación. Me parecía como muy interesante ver y también un poco perturbador ver cómo el tiempo obraba en las personas cercanas de una manera como casi imperceptible, o en los espacios que uno habita, y de repente te levantas un día y te ves rodeado de gente que puede ser tu familia y al mismo tiempo son desconocidos, o en espacios que habitaste durante largo tiempo y de repente no los reconoces, no te sientes parte de ellos.
Entonces me interesaba mucho como hablar de lo que hace el tiempo, de lo que hace el tiempo cuando, digamos, se sitúa sobre el mundo, sobre las personas, sobre las relaciones, sobre los espacios. Y que yo siento que en un punto lo que hace es corroer, o sea, yo creo que el tiempo es corrosivo y que degrada inevitablemente todas las cosas. Entonces la historia de esta pareja es la historia de una pareja que se va pudriendo, que se va como desgastando, degradando, sin darse cuenta, y de repente un día eso, se ven como frente a una persona que dicen, bueno, ¿quién es? ¿No? Y en realidad el libro empieza porque son Lucía y Pablo, así se llaman, los miembros de esta pareja. Y empieza, el primer capítulo ya empieza con una crisis. A Pablo le da algo, una especie de síndrome cardíaco que se llama Holiday Heart, y para hablar de títulos, ese era el título original del libro, que luego cambió a Tiempo Muerto, porque es un síndrome que existe, que ataca a corazones sanos, gente que no tiene patologías cardíacas previas ni nada, se expone, digamos, como a circunstancias de exceso por periodos no como excepcionales, por ejemplo en vacaciones, por eso el nombre, y entonces de repente el corazón explota, o no sé, le pasa algo, un preinfarto, un infarto, a veces gente se muere por un síndrome de estos. Entonces era un poco como una metáfora de lo que sucede cuando una relación o una persona que lleva una vida supuestamente normal, en determinado momento toma ciertas decisiones que lo llevan a extremarse y producir daño a su alrededor, ¿no? Es como una especie de, es como que el libro empieza ya con como una relación implosionada. En ese sentido no es un libro decadente, o sea, no es como que esta pareja estaba bien y termina mal, sino que empieza mal. Y la idea es ver un poco a lo largo del libro, intercalando los puntos de vista de los dos personajes, cómo se llegó hasta ahí. O sea, tratar de hacer como un raconto de la vida que tuvieron de una manera muy, digamos, episódica, no cronológica. En cada capítulo ellos van recordando como episodios de su vida que de algún modo son elocuentes para explicar por qué están en esa situación. Un poco eso. Ambas se han leído mutuamente, son recientes amigas, digamos, y tienen una idea de lo que pasa en la literatura en español hoy. No quiero decir latinoamericana, no quiero decir ninguna etiqueta, pero sí hay yo diría, una serie de libros muy potentes siendo publicados y leídos y de las cuales ambas son protagonistas. ¿Cómo se sienten en esa atmósfera de la literatura actual? Brenda Lozano. Ay, Dios mío. Me pasó lo mismo ahora, perdona, voy a desviarme un poquito. Me pasó lo mismo ahora que Margarita estaba hablando. Me gustó tanto su libro que yo también quería opinar. Sí, pero se te está olvidando esta parte y esto otro. Solo nada más para decir un poco más de su libro. Una de las cosas que más me gustó a mí de la novela de Margarita, que además disfruté muchísimo, es que hay una tensión, como decía ella, que no es una decadencia, así como película de Fellini, que se empiezan a colgar de la lámpara y terminan todos así, en la piscina, qué sé yo, como una decadencia muy física, visual y tal. Es, al contrario, una tensión muy elegante que siempre está allí. Y era algo que a la hora de leer tu libro yo decía, ¿cómo carajos está haciendo esto? O sea, ¿cómo está haciendo para pensar? Porque también me hacía la pregunta de cómo está hecho, con qué tiempos verbales logras o generas, o desde qué persona, desde qué punto de vista logras esa tensión. Y a mí me fascinó que me parece que el idioma brilla en ese sentido, porque de una forma muy sutil, allí está algo a punto de explotar todo el tiempo. Y también recuerdo hace poco que un amigo me preguntaba, antes de leer mi libro, me dijo, ¿hay un teléfono celular en tu novela? Digo, en tu libro, perdón. Y
yo pregunté, qué pregunta tan rara, ¿no? O sea, como inventario así del libro, cuántos teléfonos celulares, cuántas computadoras, casi como de escáner de aeropuerto, ¿no? ¿Cuántas llaves hay? Pero claro, su pregunta en el fondo era una forma elegante de preguntarme qué tan actual era, ¿no? O sea, si todo pasa, así como que hay teléfonos, si estás con un pie en el presente, ok, entonces sí lo voy a leer, ¿no? Y en la novela de Margarita, una cosa que me encanta es que está muy anclada a ese presente y hay una cantidad de símbolos, de referencias, que está aquí, ¿no? En el presente, y eso me encanta, porque hay algo, digamos, en esa idea de posteridad que, para ligarlo con la pregunta que formulaste también de una forma muy, muy linda, creo que es algo que también nos une a varios digamos, de la generación, a varios amigos, que por cierto, aquí está Juan Cárdenas, a quien yo también admiro muchísimo. Caputo también está por acá, Mercedes, hay un montón de amigos que yo también leo, ya te vi por ahí, Mariana. Y bueno, creo que muchos de sus libros también no aspiran a esta como gran posteridad o están muy anclados en el presente, creo yo, y para mí hay mucha potencia en ese presente que quizás, no sé si antes era visto como perecedero, ¿no? Pero algo que yo también destaco del libro de Margarita es eso, y lo encuentro también, por ejemplo, en los libros de Valeria Luiselli, de Verónica Gerber, de Fernanda Melchor, por mencionar algunas mujeres, o de Mariana Enríquez en Argentina, que son también escritoras que me gustan mucho, ¿no? No sé. ¿Hay teléfonos celulares en tu novela, Margarita? Hay teléfonos celulares, iPad, Skype, todos usan Skype todo el tiempo, hay de todo. Gente así como geek. ¿Cuál era? El tema de como generacional. Bueno, es como que a mí me cuesta un poco contestar acerca de... no estás... Es que siempre hacen la misma pregunta, entonces pienso que es la misma, pero no estás hablando de similitudes, no, bien. Porque yo entiendo y soy como testigo y consumidora como salvaje del presente literario, digamos. Leo mucho a los contemporáneos, me encantan. Y me gusta ver un poco qué está pasando, qué temas están tocando, qué estéticas manejan. Y yo siento que hay como una gran riqueza y como una gran diferenciación. O sea, no encuentro muchas estéticas similares, incluso tópicamente tampoco veo muchas similitudes. Eso me parece además buenísimo, porque a lo mejor también es cierto que nos falta como cierta distancia histórica, como para mirar atrás y ver, bueno, quizá estos eran los temas más recurrentes, por ahí iban por este lado en cuanto a decisiones estéticas, pero en estos momentos, in situ, yo veo con mucha diversidad y me encanta como hacer parte de esa especie como de voracidad que hay y de diversidad. Me parece que eso es algo muy distintivo y a nivel, digamos, de temas o de tratamientos, más que de temas, yo encuentro algunas cosas como, no diría similares, pero quizá como búsquedas como encausadas quizá hacia elementos que me hacen pensar en algo más, digamos, como unidad. Y es algo que me cuesta mucho explicar, pero cuando yo leo un libro de Brenda, un libro de Liliana Colanzi, Mariana Enríquez, Juan Cárdenas, Giuseppe, todos los que hemos mencionado, siento que hay como una especie de mirada sobre lo contemporáneo, pero desde los traumas de la sociedad contemporánea, de los vicios de la sociedad contemporánea. Hay como una fijación en esa fisura, en lo que salió mal, digamos. Hay como, en ese sentido siento también que hay como una especie de decepción, aunque suene extraño, pero como... De fracaso. Claro, como de una observación de ese fracaso que somos como sociedad, pero me parece muy como muy notable y
insisto, sin que sean libros parecidos y autores que no tienen nada que ver entre sí, si hay algo que yo siento que nos hermana un poquito, es eso, pero también porque hacemos parte de una época que puede leerse en esos términos también. Bueno, dejamos de creer, o dejaron, yo soy más viejo, pero de creer en el éxito, digamos. Todo es una pequeña decepción, un pequeño fracaso, un fragmento. Y hablando de fragmentos, me interesa el formato de los libros, porque hay un libro de cuentos que es Brenda y una novela de Margarita. Y quisiera preguntarles sobre eso, el formato. Tú, sé, Brenda, que escribes novelas, y Margarita, no sé qué tanto incursionas. Sí, en el cuento, sí. En el cuento. Cuéntenos un poco sobre la decisión de cómo escribo, en qué formato y el aliento del formato. Bueno, Margarita me está viendo así que, bueno, me toca. Pues, bueno, en mi opinión los puntos finales son bien artificiosos, arbitrarios y quizás intuitivos, porque todas las historias ya comenzaron y ya terminaron, ¿no? Uno siempre llega tarde al cine, siempre llega tarde a la película, incluso cuando nace y muere, la historia precede y continúa, y hay algo en el hecho, incluso en una nota roja, de elegir ese punto final en esa historia. Por ejemplo, vamos a decir una típica nota roja, bueno, es un asesinato, pero por supuesto la historia no termina ahí, ¿no? Hay un montón de, en esas notas, hay un montón de hilos en esa historia que uno piensa, bueno, ¿y qué pasó qué pasó después con el hermano que encontró esta persona? ¿Y qué pasó con los vecinos que estaban ahí resolviendo las cosas? En fin, o bueno, me imagino que a muchos nos pasa, ¿no? Como ver todas esas otras cosas que no están cubiertas. Entonces yo creo que con la novela y el cuento pasa algo parecido. O sea, creo que hay historias, sé que es un ejemplo un poco cursi, pero así como, digamos, un elefante de toneladas al lado de un pequeño insecto, pues no es que no haya vida, o sea, es la misma vida, digamos, en eso. O sea, que está un poco cursi, una disculpa, pero lo que quiero decir es que es algo, la longitud de una historia, o bueno, digamos, la extensión, creo que es arbitraria, y cada historia también tiene una especie de naturaleza, ¿no? Y quizás, bueno, no sé si por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo, a mí me gusta escribir cuento y novela, pues ya soy un desastre, bueno, tú eres un muy buen poeta, pero, Dios mío, que me parece la cosa más complicada. Me gusta el ensayo, como forma también, y hay algo en la novela y en el cuento que yo me encantaría saber qué opinión tiene Margarita al respecto, que me parece casi intuitivo, así como de encontrar una historia, o de escuchar, o de creer escuchar en el tono quizás de alguien, o en algo que lees, o en algo que te cuentan. Ok, ahí hay algo, y ahí misma se te va apareciendo la longitud. No sé cómo sea con la poesía, digo, también me da curiosidad saber. Bueno, sí, yo escribo las dos cosas, cuento y novela, y claramente me paro desde lugares muy distintos para hacerlo uno o lo otro. Coincido totalmente con lo que dice Brenda, en que hay una buena parte que obedece a lo intuitivo. Uno sabe cuando tiene una idea de cuento, puede ser una muy mala idea y no resultar en nada, pero sabes que es una idea de cuento, y cuando tienes una idea de novela, me parece que sucede, o sea, como que en la cabeza funciona totalmente distinto. En mi caso particular, tengo que, bueno, fue otra de las cosas que me gustó mucho y me llamó la atención del libro de Brenda, que tengo todo subrayado, en esas partes donde hace como una especie de, esto es una divergencia, pero voy a volver, pero hay como una especie de elogio a la imprecisión en el libro, en cómo piensan las piedras, que me pareció fabulosa. Hay, no sé, varios fragmentos donde ella habla de la imprecisión como una virtud de lo narrativo. Es como no sé, quién quiere certezas, las historias, el camino entre más desviado esté, mejor, algo así, no sé, estoy arruinando las citas, pero un poco eso, ¿no? Como una especie de elogio a la imprecisión, y eso me pareció genial, porque a mí me sucede con los cuentos algo particular, y es que yo siento que en los cuentos, por una tara personal, tengo como una fijación más técnica.
creo que los cuentos tienen que estar un poco más cerrados, si se quiere, que las novelas, porque, no sé por qué. Bueno, aunque los finales estén abiertos en general, me da como que con los cuentos hay algo que tiene que estar como más aceitado a nivel técnico. Con las novelas no se me pasan ni por la cabeza. En las novelas siempre tengo como una búsqueda mucho más introspectiva, siempre viene de algo que me preocupa, de un tema que me está dando vueltas. Si se quiere, hay como una pulsión más filosófica, que cuando me paro a escribir novelas y cuando me paro a escribir cuentos, o me siento a escribir cuentos, hay una especie de fijación más técnica. Eso es una distinción en cuanto a lo pragmático. Después, cuando, bueno, volviendo a lo que decía, estoy de acuerdo con que hay una parte clara de intuición. Esto a medida que he ido escribiendo libros de cuentos y novelas, me doy cuenta, o sea, a posteriori totalmente, que los cuentos en general me vienen de una imagen. Hay una imagen y que, bueno, tiene que ver un poco con lo que decía, con esto técnico, con esa especie de cosa visual, una imagen muy potente que, no sé, dices, bueno, acá hay una historia que quiero contar, hay una historia que me interesa, hay una serie de gestos en esta imagen que me interesa como contar, como historia. Y en cambio con las novelas no, con las novelas viene más una cuestión eso, de las llamadas obsesiones que dicen que uno está pegado y pegado y pegado con cosas, y eso normalmente, en mi caso, se vuelve una novela. Quiero hacerles una pregunta muy simple y no tanto. Hace poco estábamos con Arturo Pérez Reverte, que decía que la realidad es muy vulgar, el presente es muy vulgar. ¿Qué opinan del presente, de la realidad como inspiración para escribir? ¿De dónde salen los temas? ¿Les parece vulgar? Yo sospecho que no van a estar de acuerdo con lo que dijo Arturo. Yo me comí una torta de un lonche de pancita hoy que me fascinó y esa vulgaridad, digamos, me encanta. O sea, no estoy por supuesto llamando vulgar al lonche de pancita que me comí hoy, sino que hay algo en eso que a mí me fascina. O sea, yo al contrario te diría, eso es lo que a mí más me gusta. O sea, porque digo que nos gusta, digamos, la alta pastelería y tal, ¿no? Pero una pizza o una hamburguesa, unos taquitos así con una salsa deliciosa, pues creo que preferiría, digamos, vivir de eso que comiendo así siempre alta pastelería o platillos así deconstruidos, ese tipo de cosas. Pero una escritora del presente. Me gusta eso. Pero bueno, es un decir, ¿no? Como que, digo, comparándolo con la comida, no sé cómo te parezca a ti, pero a mí me encanta eso. O sea, a mí me encanta escuchar Rihanna, me gusta, o sea, sí, ok, Bach y Beethoven y tal, pero a mí me encanta lo que está pasando hoy. O sea, vivo mucho ahí, digamos, me encanta acceder a la información por Twitter, no compro periódicos, no compro revistas, mucha de comunicación ocurre en el teléfono y hay algo en esa narrativa que también tiró los dados de una forma muy distinta, ¿no? Uh-huh. De cómo, digamos, nosotros leemos las noticias a diferencia de antes que estaban jerarquizadas, a leer que, bueno, no sé, el vestido que traía, no sé, Beyoncé en tal foto, al lado de un atentado terrible, en fin, creo que esta narrativa también tira las cosas tira las cartas, digamos, de una forma distinta, y a mí hay algo ahí que me interesa mucho, en esa vulgaridad, por así decirlo. A mí sí. Sí, o sea, no, mi materia prima es la contemporaneidad, es lo que me interesa. Difícilmente escribiría novelas históricas o futuristas, no sé. Pero hay algo dentro de esa afirmación que, según el contexto en el que fue dicha o a lo que se refiriera, podría coincidir, y es acerca de lo coyuntural, más que de la realidad en sí misma. O sea, esta cosa de la coyuntura, que más tiene que ver con otro tipo de oficios, quizá lo periodístico y eso, no sé si es vulgar, pero claramente para mí se aleja de quienes hacemos literatura.
De hecho, empecé a buscar, pero creo que estoy tan confundida con tus libros, porque lo acabo de leer, que creo que fue en Cuaderno Ideal, que leí algo que me gustó mucho acerca de la literatura como, como esa cosa que está como chiquitita y decorativa y no es lo noticioso, algo, es que realmente me cuesta recordar las citas, pero algo como que iba un poco en ese sentido, ¿no? O sea, como que mientras que la literatura se ocupa de hablar de, no sé, perros en departamentos, hay gente que se mata a los tiros en otro lado, bueno, pero es otro terreno sobre el que otros se ocupan, la literatura no tiene por qué ocuparse de eso y claramente no lo hace, y me parece bien que así sea. Entonces, sí, lógicamente lo coyuntural me parece que excede nuestro oficio, por lo menos el que a mí me interesa, y me acordé de una anécdota en Argentina, en Buenos Aires, en una presentación, recuerdo un escritor conocido, cuyo nombre no voy a revelar, que se paró diciendo algo, porque era una charla sobre periodismo y literatura, y se paró un poco hastiado y dijo, odio la actualidad, odio la actualidad. Quedó una frase como muy de situación, de evento, de, ay, odio la actualidad, por favor, no me hablen más de las noticias. Bueno, eso. Dirían que escriben una literatura en minúsculas, quiero decir, adiós a la solemnidad, los grandes temas, tú lo dijiste, Margarita, ya es como un subproducto de lo que pasa todos los días. Esta mesa, tu copiadora Xerox, por ejemplo, ¿es deliberadamente menor? Es que, bueno, no sé, creo que tu pregunta me hace hacerme otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué es mayor y menor hoy, no? Creo que hoy en día, por ejemplo, eso queda en una línea mucho más horizontal, ¿no? Es decir, tiene la misma importancia un caso de abuso en un colegio en Estados Unidos que Harvey Weinstein, ¿no? Por ejemplo. Es decir, se potencializa, quizás, no sé si por redes sociales o cómo, que creo que democratizan un poco más o ponen una línea horizontal en los acontecimientos. Entonces, no sé, yo tan solo me hago la pregunta, ¿qué es mayor y menor? Pero también, por supuesto, entiendo que esos grandes temas y tal, pues, bueno, en mi caso, me interesa mucho como lectora, me gusta leer filosofía y por ejemplo me encanta una mujer que se llama Simone Weil que escribe ensayos filosóficos muy breves de temas inmensos, vastos, así enormes. Por ejemplo tiene sobre el amor, sobre la muerte, sobre la contradicción, en fin, tiene así los grandes temas de una forma tan hermosa y tan concisa, que crítica también, porque esos grandes temas solamente te puedes alejar de ellos, ¿no? Realmente no los puedes contestar nunca. Y entre más te alejas, pareciera que más los comprendes o que más curiosidad te dan. Entonces, si hay una pregunta o un texto que de alguna forma te aleja de esos grandes temas, más que quererte dar una certeza, para mí hay algo ganado, ¿no? Hay una especie de victoria, como lectora y en la vida, cualquier situación que dices, ah, caray, entiendo menos, ¿no? Y cada vez te sientes más, bueno, a mí me pasa, ¿no? Cada vez te sientes más lejos de comprender, más lejos de todo, ¿no? O sea, no es que sepas escribir, cada vez escribes algo y estás empezando de cero, ¿no? No es que, ya porque llevas, no sé, un par de libros o tal, sabes escribir. Y a mí hay algo en esa incertidumbre que me da mucho... es casi como una zanahoria al frente, ¿no? Siempre hay algo hacia qué ir, siempre hay algo que no vas a poder así. Y esos grandes temas pues son como un buen terreno. Siempre se va a fracasar mejor. Exacto, como la frase de Beckett. Siempre es una alberca de pelotas de colores, ¿no? O sea, así bueno, es una imagen muy infantil, ¿verdad? Pero yo me la pasaba bien en esas, olían a calcetín y a vómito, pero eran muy divertidas. Pero es decir, hay algo ahí de juego en esos grandes temas que me interesa más, digamos, como sátira o como juego que como solemnidad, porque quien quiere darte una respuesta, creo que las preguntas muchas veces llegan después que las respuestas, no sé. Y solo generan más preguntas. Sí, básicamente coincido y agregaría que
que no sé si cambiaron, en realidad los temas son los mismos y van a ser los mismos siempre. Creo que en la literatura hay un puñado de temas y todos hacemos uso de ellos como podemos y como mejor nos sale. Y lo que cambia son los tratamientos. Y lo que claramente ha cambiado ahora es el tratamiento de los temas. Es un tratamiento mucho menos solemne o rimbombante, grandilocuente quizás sería la palabra, para tornarse un poco más quizás minuciosos, íntimos quizás. Y me parece que es cuestión del tratamiento, no de los temas, porque creo que si agarras los libros de todos los que hemos mencionado, incluso, no sé, vamos a encontrar temas, los mismos temas de siempre, ¿no? Creo que los temas son los mismos y se mantienen. Y también coincido en que a mí me interesa mucho más esa literatura que está constantemente haciéndose preguntas y cuestionándose, que aquella que te da certezas, porque bueno, no es como contar el chiste, ¿no? Como que no tiene mucha gracia. Tenemos unos pocos minutos más, no sé si quieren aprovechar para preguntarle a Margarita, a Brenda, sobre sus libros. Yo lanzaría una primera pregunta que no quería hacer, pero... y es que yo veo a un montón de mujeres actualmente con grandes libros, uno tras otro, no son ocurrencias. Y siento que es un poco como el tiempo de las escritoras. Yeah. No sé. Y que es un tiempo también de lectores y lectoras que estamos leyendo a escritoras y una postura muy nueva del mundo, un punto de vista que siempre ha existido pero que ahora tiene mayor atención. ¿Es un tema para ustedes o no tiene nada que ver con nada? Si no es un tema, te obligan a que lo sea, pero todo el tiempo estamos sobre lo mismo. Pues, a mí me interesa mucho leer escritoras, muchísimo, y bueno, por supuesto contemporáneas y en español. Y hay cosas que encuentro increíbles, me gustan mucho. Además me identifico mucho también digamos, con las inquietudes o con los temas, y es algo que me interesa. O sea, sí, es verdad que afortunadamente estos tiempos son más abiertos y más flexibles también para una mujer en todos los términos, y contradictoriamente también porque, bueno, hay cifras también aterradoras, como que en México, de Latinoamérica, de los 12 feminicidios, 7 ocurren en México. Entonces siempre es una cuestión tensa y compleja, ¿no? O sea, por un lado es un terrible momento para ser mujer, por así decir, y por otro hay unas puertas que ya se han abierto por grandes escritoras en Latinoamérica y artistas también, que me parece que es algo muy, muy positivo. Entonces, es un tema complejo, o sea, creo que no es tanto como que, ay, no sé, me enredo yo también tratando de decirte qué veo ahí, pero bueno, no sé, por ejemplo, hace poco veía unas fotos de Diego Rivera y Frida Kahlo, y qué feo es Diego Rivera, qué gordo y feo es. Y Frida Kahlo es impresionante, ¿no? Siempre sale guapísima, no importa en qué postura, situación está así, en cama, con un yeso, recién operada de la columna, y sale increíble, sale como una reina. Y lo que pensaba viendo sus fotos era, o sea, ves los gestos de Diego Rivera y piensas, seguramente él pensaba que él era como el que en la posteridad lo iba a abrazar, ¿no? Y sales a la calle, al menos en el DF, y hay tenis, bolsas, las botellas de Bonafont tienen la cara de Frida Kahlo, ves un anuncio de un tequila y hay una chica muy guapa, Frida Kahlisada. Es decir, como que piensas que cómo se mueven las cosas, que hoy, bueno, Frida Kahlo es casi un emoji, ¿no? Es lo único que falta, es una bebida en Starbucks y además una moda. Mientras que Diego Rivera, seguro en esa foto, gordote y feo como era, abrazándola, sentía que él iba a estar en los Converse, ¿no? Pero no, es Frida Kahlo la que está ahí. Entonces, es muy raro cómo se mueven los tiempos en ese sentido. Creo que me fui por otro lado, pero... No, pero me encanta.
Pero lo que quiero decir es, creo que de alguna forma es tiempo también de eso, y es tiempo también en el que se ha dado voz a otro tipo de abusos, que también me parece algo bueno, no sé hacia dónde va. Y en fin, o sea, creo que hay algo ahí, no sé muy bien qué sea, nada más. Hay algo ahí. Yo creo que, bueno, coincide, yo tengo, quizá por una sensibilidad compartida y demás, tengo en mi biblioteca muchas más autoras que autores, digamos, pero no solo contemporáneas, o sea, desde siempre. No sé, Josefina Vicent fue para mí una cosa profundante en la vida, Natalia Ginsburg, en fin, no sé, como que sigo autoras desde siempre. Y lo que quizá pasa ahora es que hay como toda una especie de movida por darle visibilidad a los nombres femeninos por una cuestión de que es lo correcto, digamos, que ahora realmente queda muy mal cuando no sucede eso, y es como que realmente es un escándalo cuando sucede, porque estamos en un momento en que eso no puede pasar. Entonces, con todo esto hace como que parezca que hay muchas y muchas mujeres escribiendo y que estamos ahí, que seguramente estamos, pero creo que siempre estuvimos. Y lo que pasa es que ahora el reflector está como apuntando muy claramente hacia estos lugares. Yo lo que siento es que de todas maneras está muy bien que suceda, es decir, mucho mejor que haya un reflector que la oscuridad, pero creo que siempre a la larga va a prevalecer la potencia del trabajo de quien lo haga, o sea, todas estas mujeres que supuestamente han sido invisibilizadas, un poco lo que dice Brenda, se han ganado el lugar que tienen por la potencia de su trabajo, por más nada, o sea, las ha juzgado quienes las leyeron con conciencia, y quizá unas tardaron más que otras, pero ahí están, o sea, que seguramente podrían haber sido muchas más, sí, muy seguramente, pero creo que o sea, no hay que perder nunca de vista que lo que termina prevaleciendo es la potencia del trabajo de cada quien, ¿no? No hay mucho, totalmente de acuerdo. Debe ser una coincidencia entonces que dos de las más importantes escritoras de hoy en español están aquí, Brenda y Margarita. Si alguien quiere preguntarles algo es el momento, y si no, aquí están sus libros para que lo compren, los lean. Es un gustazo que estén en Alfaguara ambas. Me encanta ser editor de Brenda y lateralmente tuyo también, Margarita, y pues muchísimas gracias por venir y por escucharnos.